Y vamos a abrir el libro de Timoteo, nos toca el capítulo 4, la semana pasada lo empezamos, hoy vamos a concluir. Capítulo 4. Hablamos del capítulo 1 como una defensa a la sana doctrina, como una comida que está sana y nos da un provecho. Hablamos también del capítulo 2, un sano culto de adoración, el cual, hermano, tiene oraciones. Cristo es el centro de ese servicio y es dirigido por varones. Capítulo 3, hablamos de un liderazgo, pues con sana doctrina. Y ahora entramos al capítulo 4 y la semana pasada nosotros vimos las diferentes doctrinas. Dice el 1 al 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios bendiga su palabra. Aquí, hermano, en estos versículos, pues ya abre el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo, pues ya le abre, hermanos, la revelación y lo que es, hermano, el futuro. Y el futuro, hermano, no es lejano, ya está presente, ya en Éfeso hay, hermanos, falsa doctrina. Entonces le dice, hermanos, que tenga cuidado porque hay doctrinas de demonios. Hay doctrinas, hermanos, que los demonios están haciendo, y recordemos siempre que los demonios falsifican la verdad. Parece ser, hermano, que es un culto de Dios, parece ser que es un servicio, parece ser que es algo bueno, pero no, es una mentira, es un engaño. También vimos nosotros que había doctrinas de hombres corruptos, con mente reprobada, hipócritas, hermano, dice mentirosos. Y la conciencia, hermano, se ha cauterizado. Ahorita tenemos, hermano, tanto charlatán y tanto merolico en el radio y en la televisión y en muchos púlpitos, que solamente, hermanos, lo que buscan es el dinero, es la fama, el prestigio. Y bueno, el Señor Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo nosotros, hermano, vamos a enfrentar a ello? ¿Cómo vamos a saber que son doctrinas de demonios? Bueno, cuando nosotros conocemos, pues, la sana doctrina. ¿Cómo vamos a conocer que son doctrinas o mandamientos o tradiciones de hombres? Pues cuando nosotros conocemos la sana doctrina. Si tú conoces, hermano, lo que es un venado, y yo te presento una vaca y te digo que es un venado, tú me vas a decir que este no es un venado, porque no tiene los cuernos que tiene un venado, no tiene el color, la textura, y etcétera, la figura de un venado. Tenemos nosotros, hermano, que entender lo que hace Pablo es, pone unas doctrinas, prohibirán casarse, prohibirán comer ciertos alimentos, pero después él dice, todo eso Dios lo creó para que con acción de gracias participen los creyentes que han conocido, ahí está la palabra, la verdad. Porque por la palabra y la oración son santificados. Siempre será así, hermanos. Si uno quiere discernir la mentira,
uno tiene, hermanos, que conocer la verdad. Hay algunos cajeros, hermanos, que van empezando y para distinguir especialmente los billetes que más se falsifican son los de a 20, porque son los que más se mueven, hermanos, y hay menos rastro de dejar los falsificados. Algunos empiezan y le ponen el marcador, ¿verdad? Pero hay otros, hermano, que ni necesitan eso. Mira, ya, hermanos, al tocarlo, este es falso. El papel, hermano, la textura, ya tienen la sensibilidad en los dedos, de tanto que están agarrando los billetes auténticos, los verdaderos. Cuando llega un falso, ¿de dónde lo agarró usted? Déjame llamarle a la policía. No, y me lo dieron en la pulga. Hermano, necesitamos conocer la verdad, porque si no, no vamos a poder distinguir las doctrinas de demonios, ni tampoco vamos a poder, hermanos, combatir las doctrinas de hombres, las falsas. Esto es lo que nosotros vimos la semana pasada. Y en este mismo capítulo, aunque el tema ya va cambiando, hermanos, después en el versículo 6 al 12, él le dice a Timoteo lo que le acabo de decir. Para poder, hermanos, ser un escudero, un defensor, una persona, hermanos, que pueda combatir la herejía o la apostasía o la mentira, la falsa doctrina, necesita ser un buen ministro de Jesucristo. Y un buen ministro, hermanos, tiene varias cualidades. Un buen ministro era Pablo, hermano. Un buen ministro eran los apóstoles. Un buen ministro debe de ser Timoteo y un buen ministro deberíamos de ser todos. Ministro significa servidor o servir. Un buen servidor de Dios en cuanto a servir la palabra, la sana doctrina. Él le va a decir unas cosas, hermanos, que son muy importantes, no solo para Timoteo, sino para nosotros. Y dice que debe de nutrirse, hermano. Nosotros tenemos muchos problemas, hermano, con la comida chatarra, la comida rápida de los Estados Unidos. Una comida que solo sacia, llena, pero no nutre. Le dice que debe de nutrirse con la palabra de Dios. Le dice, hermano, que él no debe de perder tiempo en cosas que no tienen ningún valor. Ya le había dicho cosas vanas, pero aquí le va a decir, hermano, que algunas traducciones dicen cuentos de viejas. Es algo, hermanos, que no debe de escucharse. Y le dice también, hermano, que el tiempo y la energía debería de gastarlo en las cosas del Señor. Mira lo que dice el versículo 6. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y ahí está la palabra, nutrido. ¿Con qué? Con anécdotas, con psicología, con pedagogía, dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrirnos, hermanos, es seguir la buena doctrina, lectura extensa y profunda, oír, escudriñar. Y hermanos, esa será la base, la plataforma, no solamente para discernir el mal, sino también para enseñar bien. Tenemos que nutrirnos, hermano. Hay mucho, hermanos, analfabetismo bíblico en la iglesia. También hay muchos hermanos muy desnutridos, porque no toman su Biblia todos los días,
y empiezan a leer. Me decía una hermana hace algunos días, porque a veces ella no puede, hermano, atender los cultos en la tarde porque le toca trabajar. Y que decía que un predicador le decía que ella se iba a morir de desnutrición y que si hicieran bueno, le decían muchas cosas. Y yo le decía, ni que no tuvieras la palabra de Dios, en la cual tú te puedes, ¿qué? Alimentar todos los días. Todos los días estar bebiendo de esa leche, el alimento sólido o el alimento, hermanos, para las personas adultas, basado en la palabra de Dios. Un buen ministro debe de nutrirse de la palabra de Dios, pero luego, hermanos, dice, debe de desechar. El 7. Desecha las fábulas profanas. Y ahí está, hermano. Son los cuentos de viejas. Así lo dice, de viejas. Y ejercítate para la piedad. Ya le había dicho esto y en la segunda carta le dice lo mismo. En el 1:4 ya lo había dicho, hermano. Ni prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Esto, hermanos, de genealogías, esto, hermanos, de fábulas. Ahorita, hermano, una fábula para nosotros significa un cuento donde los animales tienen animación. Por ejemplo, cuentas la historia del perrito que llegó y ahí estaban todos los perros peleando y le dijo, pero ¿por qué se pelean? ¿Qué no son de la misma raza? Y uno dice, no, yo no soy de la misma raza, este fue el que empezó. Cuando yo empiezo a hacer, hermano, un cuento o una narración donde incluyo los animales, en nuestro tiempo se le llama una fábula. Pero en el tiempo de ellos, hermano, eran historias que se inventaban. Los griegos, hermano, cazaban a sus dioses. ¿Han ustedes oído de la manzana de la discordia? Inventaban cosas, hermano. Decían que allá en los Olimpos estaban todas las diosas y habían mandado una carta que se reunieran. Y llegan todas y se juntan. Y llega el que hizo la carta y les avienta la manzana y le dice, para la más sabia, poderosa y hermosa. ¿Y qué pasó con todas? Pues empezaron a pelear. Yo soy la más sabia, yo soy la más poderosa, yo soy la más hermosa. Y le seguían, hermanos. ¿Y eso existe? No. ¿Eso es verdad? No. Pero hermano, si algo le gusta al hombre, comezón por oír cosas nuevas. Y ellos empezaban con sus cuentos de los dioses, empezaban con cuentos de ángeles que venían, hermano, y empezaban con muchas historias que ellos se inventaban y tenían anodados, realmente eran buenos oradores los griegos, filosofías, historias inventadas. Y pues ¿para qué nos sirve eso en la iglesia? ¿Edifica? No, porque lo único que edifica es la palabra de Dios. ¿Entretiene? Sí. Nos hace reír, sí. Oh, qué chiste tan grande. Oh, mira, qué bonito habló el hermano. ¿Y de qué habló? No me acuerdo. ¿Qué texto usó? No me acuerdo que haya usado la Biblia. Una de las cosas, hermano, que hace el ministro, y Pablo le dice a Timoteo, no debes de perder tu tiempo en eso. Yo te he enseñado la palabra, seguramente que él, hermano, tenía parte de las escrituras, las cartas, porque en la segunda le dice, trae los pergaminos.
Él tenía, hermanos, donde documentarse. Él tenía donde, hermanos, estudiar. Y desecha eso. Eso no te va a producir nada. Hoy tenemos, hermano, en las librerías, estantes y pasillos llenos, hermano. Y con un no gigante, ¿qué dice? No ficción. Pero luego tenemos como 30 que dice ficción. Oye, lo no ficción es tan poco, y lo inventado, hermanos, pues está lleno. Entretiene, hermano, y hay libros, volúmenes gigantes, y la gente pierde el tiempo, hermano. Y que en otros países inventan cosas, y bueno, hay tantas cosas, hermano, libros y escritores tan cautivadores. Pues le dice Pablo a Timoteo, desecha eso, porque no solamente te alejan de Dios, sino son profanos. Y algo profano, hermano, que lo de Dios o lo de Jesús o lo sagrado lo toman como común o vulgar. Y eso es una profanación. Y luego dice, hermano, en los versículos 8 al 12. A los jóvenes no les gustan mucho estos versículos, hermano. Pero se los dijeron a un joven. Y se lo dijeron a un joven es por algo. Mira lo que dice. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí tenemos, hermano, algo que no les gusta a muchas personas. ¿En qué voy a gastar mi tiempo, mi energía? Bueno, el ejercicio corporal. Hermano, sabemos que el cuerpo, para tener un cuerpo sano, tiene que ser un cuerpo bien nutrido, bien descansado y bien ejercitado. Tenemos nosotros que tener, hermano, un cuerpo activo. Y esto, hermanos, es algo que le hace bien a nuestro cuerpo. Cuando no cumplimos con eso, no lo nutrimos bien, no le dormimos o no le damos el descanso bien y no nos ejercitamos, pues el sedentarismo en nuestra sociedad moderna, en los trabajos frente a un ordenador o una computadora, hermano, han traído pues obesidad. Y obesidad no estamos hablando, hermano, de personas adultas. Estamos hablando aún de niños. Quizás usted lo pueda entender mejor en la televisión. Ponga usted una serie de televisión más o menos de los 70, 80 para atrás. Toda esa gente que sale ahí está ¿qué? Esbelta. Todos, hermano. Y cuando ya vemos a una persona gruesa, es porque es parte, hermano, del drama, de la ficción.
Y ahora podemos nosotros simplemente salir a un mercado y caminar, hermano, por lugares y nos encontramos, hermano, con ello. La obesidad, hermanos, es algo que tenemos como un problema mundial, no solo de los Estados Unidos. Y una de las cosas es porque no nos nutrimos bien, comemos comida chatarra. Acabamos de ir a un buffet, ya sabrá qué es lo que pasó. Un plato, 2 platos, 3 platos y hasta decir basta. No hay límite, no ponemos cuchillo a nuestra garganta. Pero Pablo le dice a Timoteo, si tú vas a invertir tu tiempo, si tú vas a invertir tus energías, si tú vas a invertir tus dones y talentos, no van a ser para el ejercicio corporal. O sea, no van a ser para que tu cuerpo se ponga, pero como el de Arnold Schwarzenegger, pero cuando era joven, no ahorita. Porque ahorita no, ¿verdad? Cuando él era joven. Esto, hermanos, es algo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué será, hermanos? Que Timoteo le gustaba el atletismo, le gustaría levantar pesas, le gustaría ir al gym, o le gustaría, hermano, ir a competir con los griegos. Él, hermanos, tenía padre griego y su madre era judía. Él venía de una familia mixta. Yo no sé, hermanos, pero le dice, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal tiene provecho, sí, ¿verdad? Somos más saludables. Pero si lo comparamos, salud física a salud espiritual, ¿qué es mejor? Pues la salud espiritual. Porque esta salud tiene, dice, una promesa en esta tierra y en la venidera. ¿Cuánta gente, hermanos, con un cuerpo atlético se está yendo al infierno? ¿Cuánta gente con un estómago de lavadero está yendo, hermano, a las llamas del infierno? ¿Y cuánta gente, hermanos, está siendo salva por el Señor? Hay 2 opciones. O le vamos a echar ganas a lo físico o le echamos ganas a lo espiritual. Y le dice Pablo, la piedad para todo aprovecha. Échale ganas a las cosas de Dios. Échale ganas a la salvación. Tu tiempo y tu energía deberían de estar enfocadas en ello. Y sé un ejemplo no solamente para la iglesia, sino para los de afuera y las futuras generaciones. Yo sé que hoy en nuestros días hay quienes aman tanto el gimnasio, hermano, y están allí 1 día, 2 días, 3 días, y tienen una disciplina vasta y le hacen, hermano, todo lo que se tiene que hacer, un ejercicio completo. Pero ningún día de la semana levantan las escrituras y empiezan a leerlas. Ningún día de la semana, hermano, dan testimonio de Cristo. Ningún día de la semana, hermano, ellos hablan de Jesús. No se están ejercitando para la piedad, solo se están ejercitando para el cuerpo. Y le dice Pablo, deberías de invertir mejor tu tiempo y energía en las cosas espirituales. Ay, hermano, no quiere que vaya al gimnasio. Bueno, deberías de entender que si así como le echas ganas a lo físico, le echaras ganas a lo espiritual, ¿cuántas almas no habrías ya salvado? ¿Cuántos problemas y cuántos pecados no habrías evitado? ¿Cuánto buen testimonio y buena luz habrías dado? Esto es algo, hermanos, que nosotros debemos
de pensar. Pero después, hermano, él termina lo que es el capítulo 4, según en nuestra división, ¿verdad?, de capítulos, hablando de algo tan importante, hermano, la introspección. La introspección, hermano, es que yo leo la palabra de Dios y dice Santiago, es como un espejo en el cual yo me veo a mí mismo. Es tan fácil decir, esta palabra es para el que no vino. Era para el tío Chon, era para el compadre. Es para aquel, no es para mí. O la palabra llega y la mandamos a otro lado. La palabra debe de llegar y nos tiene, hermanos, que analizar y de ver si estamos despeinados, si estamos sucios, si estamos rotos, si nosotros, hermano, estamos manchados por el pecado. Y entonces tenemos que ver esa palabra y hacer una introspección. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en los versículos, hermanos, 13 al 17. Dice que cuando él lea, después va a exhortar y enseñar, que ese es el proceso. Nadie puede enseñar si no lee y si no tiene eso antes. Él debe de vigilar a sí mismo cómo está viviendo y cómo está creyendo. Mira lo que dice, hermanos, en el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego le dice, ten cuidado. ¿De quién? De ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina. Nuestro joven hermano Moisés cumplió 18 años. Y ahí estuvimos algunos de los que aquí estamos. Llegó nuestro hermano Gamboín y entre el primer punto que él trajo es este versículo, el último, el 16. Y le decía, Moisés, debes de amarte a ti mismo. Hablaba de su salvación, de cuidarla, hermano. Tienes que tener cuidado de ti mismo, de la doctrina, de tus amigos, de cómo estás creyendo. Yo no sé si usted algún día en su vida se ha sentado a reflexionar qué ha hecho con su vida. Que si usted tiene el don enterrados o los dones trabajados a medias, o si los está multiplicando para el Señor. Pero la introspección, hermano, es algo muy bueno, porque lo único que puede ayudarnos, hermano, para nosotros conocernos es Dios. Cuando nosotros nos vemos en su palabra y nos miramos. Un atalaya era una persona, hermanos, que en la antigüedad las ciudades amuralladas tenían torres y eran muy altas. El atalaya era un vigía
o una persona que se ponía, hermanos, a mirar. Las ciudades de antes también estaban sobre montes o sobre laderas. Y se alcanzaba, hermano, a percibir, porque ellos cortaban todos los árboles. Por mucho largo, hermano, era una planicie donde se podía ver, hermano, a de lejos cualquier persona que viniera. Y cuando venía una persona, el atalaya lo que hacía es que sonaba la trompeta y daba la voz de alerta. Si venía un ejército extranjero, si venía una persona, si era conocido o no. Bueno, era el atalaya, hermano, el que decía: pónganse, despiértense, vamos, viene guerra, estamos bien, o lo que sea. Esto es, hermano, un atalaya. Pero cada uno de nosotros se tiene que convertir en su propio atalaya, en su propio inspector. Y por eso le dice Pablo: ten cuidado de ti mismo. Cuando lees la Biblia, hermanos, y la lees, especialmente los que somos maestros, los que tenemos la predicación, la leemos, hermano, la entendemos, la interpretamos, la analizamos, y es lo primero que debemos nosotros de ver, hermano, nuestra situación. Pero usted, que es cristiano, también debe de leer la Biblia, abrir la mente, el corazón y ver cómo está su condición, si Dios está hablando a su vida. Porque es tan fácil, hermano, leer y olvidar. Es tan fácil leer y no aplicar. Es tan fácil leer y no cambiar. Eso, hermanos, es peligroso. Dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero ya no está hablando, hermano, hacia otros. ¿Ahora hacia quién? Hacia él, hermano, y le dice: vigila, vigila cómo estás viviendo. ¿Eso que tú haces agrada a Dios? ¿Esa forma que tú hablas glorifica a Cristo? ¿Es palabra sazonada con sal? Así como tú le respondes a esta persona, tu padre, tu amigo, tu compañero, ¿eso que tú pensaste, eso glorificó a Dios? Ese es el atalaya, hermano, pero dentro. Estamos en una guerra y tenemos nosotros, oye, ¿estamos viviendo para Dios o viviendo sin Dios? ¿Estamos viviendo para agradar a Dios o viviendo para agradar a nosotros mismos, o para agradar a Cristo o agradar a la carne? El análisis, hermano, pues es, hermano, uno mismo. La palabra nos reta, nos redarguye, nos reprende, es, hermano, el espejo que nos tiene que decir que nosotros debemos de cambiar. Pero también le dice: vigila cómo estás creyendo, porque es lo más triste, hermano, que puede pasar, que una persona cree que tiene la sana doctrina y lo que tiene es la tradición de sus maestros, que se llama teología traspasada. Esto es algo, hermanos, que puede suceder. Por eso le dice Pablo a Timoteo: mira, debes de analizar tú primero que tú estás en la verdad, que tus predicaciones vienen de un contexto sano, que no tienes prejuicios para predicar la palabra del Señor, que Él te ha iluminado y tú estás predicando en un contexto sano la sana palabra. Pero también debes de analizarte cómo estás viviendo, porque esas dos cosas son las que nos van a ayudar, hermano, para nosotros ser atalayas nuestros, y después podemos ayudar a otros a que se salven también. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos creyendo? Esto es lo que Pablo, hermano, le dice a Timoteo. Le dijo un predicador en una confraternidad hace muchos años, cuando vivíamos en Houston, Texas. En Katy, hermano, fue una confraternidad.
en Katy, hermano. Y él decía, si tú ayudas a salvar a 1000 personas y te pierdes a ti mismo, eres un fracasado. Si tú ayudas a salvar a toda tu familia, padres, hermanos, primos, y te pierdes a ti mismo, eres un fracasado. Si tú ayudas a salvar a toda tu comunidad, a toda tu colonia, y se salvan, y te pierdes tú, eres un fracasado. Y luego dijo al último, pero si tú trabajas porque otros se salven y no salvas a nadie, como le pasó a Jeremías, y te salvas a ti mismo, eres un exitoso. De nada servirá, hermano, que nos ganemos el mundo entero y que perdiéramos nuestra alma. ¿De qué sirve eso, hermano? Por eso le dice Pablo a Timoteo, échale ganas contigo mismo. Fíjate cómo estás viviendo y fíjate cómo estás creyendo. El apóstol Pablo dijo, no vaya a pasarme que yo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, la apostasía es una terrible consecuencia, hermanos, del mal, pero sabemos que el diablo todo copia y perturba. Debemos nosotros, hermano, de entender que el diablo no descansa ni sus demonios. El hombre, hermano, hay hombres malos, perversos, corruptos. Y lo único, hermano, que nosotros tenemos es la verdad para contrarrestar la mentira. Trabajemos, hermano, en sembrar la sana doctrina, nutrémonos con la palabra, desechemos lo profano. Hay cuentos vulgares, hay inclusive, hermanos, chistes acerca de Jesús, de Dios, la fe. Todo eso, hermano, debe de ser rechazado, debe de ser boicoteado. No debemos nosotros de reírnos ni participar en nada de ello. Debemos de buscar, hermano, lo espiritual. Si usted necesita, hermanos, hacer ejercicio, que no se concentre en eso. Que no sea, hermanos, el ejercicio corporal su meta, sino que sea, hermano, la vida en la piedad, puesto que eso tiene promesa en esta tierra y en la venidera. Y sea una atalaya, lea la palabra de Dios, exhórtese a sí mismo, tenga su enseñanza profunda y usted mismo mírese. Señor, yo sé que hoy estoy mal, yo me arrepiento, te pido perdón, ayúdame a vencer este pecado, ayúdame a vencer esta tentación, ayúdame a cambiar, yo quiero ser mejor. Y también en cuanto a creer, debemos, hermanos, de alejarnos de nuestras tradiciones y de nuestra forma humana de interpretar la Biblia y quedarnos con el texto. Le decía yo a los hermanos, quédese con el texto. No se aleje tanto, no haga un margen muy largo, no, quédese con el texto. Si él dice que la piedad es mucho más sana que el ejercicio corporal, no diga, pero no dijo nada, hermano, dice poco, yo con ese poco me conformo. Hermano, no está poniendo el énfasis en lo poco. Mire, ¿por qué quedarse con lo poco cuando puedes tenerlo mucho en el Señor? Que la gloria y la honra sean para Dios. Vamos a